El libro de Tito, capítulo 1, y vamos a estar estudiando versículos 5 a 9. Tito 1, versículos 5 a 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios y vamos a estudiar lo que Dios dice, no lo que el ser humano piensa, sino lo que Dios dice de su santa y perfecta palabra. Te pedimos, nuestro Dios, que apliques tu palabra a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo tome esta palabra que Él ha inspirado. Y pues tenemos confianza, Señor, que no estamos aquí para escuchar opiniones humanas que no ayudan, Señor, que no son importantes. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que la predicación puede ser clara, fiel al texto y al contexto y con aplicación práctica para cada uno. Pero tú tienes que hacer la obra, Señor. Yo no puedo. Aplica tu palabra, convéncenos, exhórtanos y anímanos con tu perfecta e inspirada palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Cada iglesia de Cristo necesita tener ancianos. Si no tiene ancianos, algo no está bien. Porque es algo que Dios ha establecido para que su iglesia sea gobernada correctamente aquí en este mundo. Ahora, esto puede parecer un poco fuerte para algunos porque no cada iglesia en el mundo tiene ancianos. Hay diferentes tipos de gobiernos de las iglesias cristianas en el mundo de hoy, eso es cierto. Y sí podemos tener comunión con hermanos que creen algunas cosas diferentemente que nosotros, claro que sí. Pero bíblicamente creemos que cada iglesia de Cristo necesita tener ancianos. Vemos eso aquí en el pasaje. Porque si todo el libro de Tito tiene como su tema, como vimos la semana pasada, poniendo a la iglesia en orden, vemos aquí en este pasaje de hoy que poniendo a la iglesia en orden incluye el establecimiento de ancianos en la iglesia local. El enfoque de este pasaje está en esas descripciones, en los versículos. Pero primero, por favor, que nos fijemos en algunas cosas en el versículo 5. Primero dice que Pablo mandó a Tito corregir lo deficiente, estableciendo ancianos en cada ciudad en Creta. Literalmente Pablo dice aquí que Tito debería enderezar lo que se queda. Está mezclando metáforas aquí. Pero entendemos lo que quiere decir. Había cosas que todavía hay que hacer en esas iglesias para que las iglesias estuvieran de acuerdo con el orden de Dios, estableciendo ancianos en ellas. Porque si no hay ancianos en una iglesia, algo es deficiente en su estructura. Vemos que era un mandato apostólico también, establecer ancianos aquí en cada ciudad, no una sugerencia. Pablo dijo, así como yo te mandé. Pablo no está dando sugerencias, un mandato apostólico. Estableciendo ancianos en cada iglesia es bíblico, es algo que viene de Dios mismo. Era la práctica desde la iglesia primitiva, como vemos en Hechos 14, en donde dice que Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. En Hechos 15 vemos los ancianos en la iglesia en Jerusalén. También vemos aquí en otros pasajes el tema de una pluralidad de ancianos, no solamente uno, sino más. Así como en Hechos 14 otra vez dice, Pablo y Bernabé establecieron ancianos, plural, en cada iglesia. Vemos lo mismo en Hechos 16, Hechos 20, Filipenses 1. Y por eso el gobierno presbiteriano, porque queremos apagarnos tanto como posible a la palabra de Dios.
es siempre un gobierno de ancianos. No solamente uno, una pluralidad de ancianos. Queremos seguir el ejemplo bíblico, queremos seguir el mandato bíblico y no tener un solo hombre que pastoree, sino varios ancianos. De manera muy práctica, cuando una iglesia es bebé, una iglesia es más nueva y todavía no tiene hombres calificados en su propia congregación que cumplen esos requisitos que vemos aquí, el presbiterio la asigna a ancianos temporalmente de otras iglesias para supervisarla. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber pluralidad de ancianos, siempre, sin excepción. Cuando la iglesia no tiene sus propios ancianos todavía y otros la supervisan de fuera, se llama el consistorio interino, técnico. Consistorio nada más significa los ancianos de la iglesia. ¿Cómo se llama un grupo de ovejas? Rebaño. ¿Cómo se llama un grupo de ancianos? Consistorio. ¿Okay? Para entender el término. Y interino es temporal. Hace que haya hombres en la iglesia que hayan crecido, que cumplan los requisitos y la iglesia puede elegir ancianos de su propia iglesia local. Pero siempre, ya sean ancianos de fuera o ancianos de la iglesia local, siempre hay pluralidad de ancianos en una iglesia presbiteriana. Entonces, mediante, en febrero, vamos a tener una elección de ancianos de nuestra propia iglesia local y es lo que Dios quiere. Entonces, por eso estamos en Tito, por eso estamos preparándonos. Los que quieren servir y los que van a votar para esos ancianos. Entonces, siempre hay pluralidad de ancianos para que un hombre no tenga todo el poder, para que haya varios hombres con varios dones y capacidades para pastorear el rebaño, para que haya rendición de cuentas y supervisión de cada uno, para la mutua edificación y la mutua confrontación cuando sea necesario entre los ancianos. Pero ¿quiénes son esos ancianos? Tiene que haber ancianos en la iglesia, pluralidad de ancianos, pero ¿quiénes son? Y eso es precisamente el enfoque de nuestro pasaje de hoy. Primero, muy rápido, veamos que hay dos términos usados aquí en nuestro pasaje para hablar de la misma persona. Pablo habla aquí a Tito en cuanto a los ancianos y también dice obispos. Ahora, para que no haya ninguna confusión, esos dos términos se refieren al mismo oficio, la misma persona. El término anciano enfatiza la madurez de la persona, no solamente en edad, sino espiritualmente. Anciano es un término tomado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayan conmigo sus Biblias al libro de Números y el capítulo 11, para que veamos que eso no es nada inventado ni por nosotros ni por el Nuevo Testamento. Números 11, versículos 16 a 17. Aquí vemos lo que Dios dijo a Moisés. Números 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúname 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y, fíjense, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahí está. No puede ser más claro. Y vemos el mismo principio en los Testamentos. Si quieren ver otro principio, en Deuteronomio, siguiente libro, después de Números, Deuteronomio 1, tenemos el registro de Moisés de lo que pasó en ese tiempo, para enfatizar esta importancia de pluralidad de ancianos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Moisés dijo al pueblo: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Me respondiste, dijiste, es bueno hacer lo que has dicho. Entonces vemos lo que pasó. Dios lo dijo, pero la congregación los eligió también. Entonces estamos usando los mismos principios bíblicos del Antiguo Testamento, que es igual a la palabra de Dios como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aplicando este término anciano y pluralidad de ancianos, porque así como Moisés, ningún ser humano puede llevar a la calle una iglesia solo. Le mata, a veces literalmente. Le mata espiritualmente, si no, no se puede. Algo es deficiente en la iglesia.
Entonces necesitamos seguir este ejemplo. Entonces, aquí en Tito, cuando leemos de ancianos, pues ya sabemos a qué se refiere. Porque en la sinagoga judía empezaron también a tener ancianos en la iglesia primitiva, siguiendo los principios del Antiguo Testamento. Ahora en versículo 7, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Pablo no ha cambiado de tema. Se refiere a la misma persona. Porque obispo se refiere a lo que el anciano hace. Un obispo no es lo que es en la iglesia católica romana, que es un hombre superior que manda y hace todo. No creemos en eso, no encontramos eso en la palabra de Dios. Obispo es una palabra en griego que se refiere a un supervisor. Es otra palabra para que entendamos lo que el anciano hace. Él supervisa, pastorea la iglesia de Dios, como leemos en Hechos 20 y en 1 Pedro 5. Son pasajes que pueden estudiar por sí mismos en su propio tiempo. Pero los dos términos, anciano y obispo, son sinónimos y se refieren a los mismos líderes espirituales que gobiernan la iglesia de Cristo. Bueno, otra vez entonces, ¿quiénes son esas personas? Esos ancianos, esos obispos, pueden ser cualquier hombre en la iglesia, de cualquier edad, de cierta reputación. Tienes 40 años, no estás en pecado, ya vas a ser anciano. ¿Así es? Pues sabemos que no, porque Pablo nos dice muy claramente en versículos 6 a 7 que un anciano es un hombre irreprensible. Se repite 2 veces este término, irreprensible. Y en cierto sentido, entiéndeme, en cierto sentido, esa es la única característica necesaria para un anciano. Irreprensible. Porque todo lo demás es aplicación de lo que significa irreprensible en la vida, en la casa, su carácter, en la iglesia. Y así lo vamos a ver hoy. Generalmente el requisito es ser irreprensible. ¿Qué significa eso? Yo creo que son las palabras más malentendidas en la palabra de Dios. Y ha causado que algunos hombres piensen que no pueden ser ancianos porque no son perfectos. O muchas iglesias no quieren elegir a nadie porque pues, no hay nadie aquí que realmente cumple con eso. Irreprensible no significa perfecto. Irreprensible no significa sin falla, no significa sin falta, no significa sin mancha. Hay una palabra en griego que significa sin mancha. No es la palabra aquí. A propósito, Pablo usó otra palabra. Y tiene sentido porque no hay ningún hombre sin mancha y perfecto hasta que estemos en la gloria. La palabra irreprensible significa sin culpa o no acusado. No acusado. Entonces no es que el hombre elegido no puede ver ningún pecado en sí mismo. Él ve mucho pecado en sí mismo. No es que la iglesia no puede ver ningún pecado en él. Pues claro que sí. Sino que esta persona, este hombre vive de tal manera que una persona no puede ver su vida y decir esa cosa es la razón por la cual no puede ser anciano. Es eso. Entonces no hay acusación de su manera de vivir como hombre piadoso ante Dios. Entonces sí es algo muy fuerte. Es un requisito muy fuerte, claro que sí. Es algo que cada líder tiene que tomar en serio, muy en serio. No cualquier hombre en la iglesia puede servir como anciano. Pero por otro lado, también hay que recordarlos que la iglesia nunca debería olvidar que su liderazgo se compone de hombres falibles y pecadores. Y la iglesia debería orar que Dios nos preserve en santidad e irreprensibles. Entonces, el anciano tiene que ser irreprensible. Todo lo demás es aplicación. Y vamos a ver que el anciano tiene que ser irreprensible en cuanto a su familia, su carácter y su doctrina. Esas 3 cosas. Primero, entonces, un anciano debe de ser irreprensible en cuanto a su familia. Versículo 6. Pablo habla primero de la relación matrimonial del anciano. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que es exactamente la misma descripción que el pasaje paralelo en 1 Timoteo 3. Marido de una sola mujer. ¿Qué significa? Primero, ante cualquier otra cosa, significa que un anciano tiene que ser un hombre. Porque una mujer no puede ser marido de una sola mujer. A pesar de lo que nuestro gobierno quiere decirnos en cuanto al matrimonio, no son 2 mujeres.
Entonces eso debe ser muy obvio, pero hay muchísimas iglesias hoy en día que han decidido ceder a la cultura del día en vez de obedecer la palabra de Dios. Y dicen, no, Pablo era machista. Hoy en día las mujeres pueden hacer todo, ya sabemos mejor que Pablo. Pero Pablo no estaba escribiendo como hombre de ese siglo, estaba siendo inspirado por Dios mismo. Entonces ellos están diciendo que sabe mejor que Dios. Herejías, blasfemia en contra de Dios. Para esas iglesias poner a las mujeres en una posición en donde no deberían estar. Ahora, la mujer es esencial en la iglesia, siempre enfatizo eso. No quiero una iglesia de puros varones, desastre. Al revés también. Pero la mujer es esencial, la mujer es importante. La iglesia necesita sus dones, claro que sí, pero no puede servir como anciano. Punto. Esa descripción de marido de una sola mujer no significa que el hombre tiene que estar casado a fuerzas. Pues Pablo no estaba casado, primero. Y mientras la descripción puede tener aplicación en cuanto a los temas de poligamia, divorcio, probablemente no es la, probablemente no es la intención de esta frase originalmente. La intención de la frase es demostrar que ese hombre tenía que ser fiel en su relación matrimonial. La descripción no tiene tanto que ver con el pasado del hombre antes de su matrimonio o antes de su salvación. Habla de cómo es su relación con su esposa ahora y qué es su reputación con ella. Si ha sido o es infiel a su esposa, no es calificado para ser líder en la iglesia. Después habla también de sus hijos, en cuanto a la familia, la relación matrimonial, después los hijos. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, la palabra aquí traducida creyentes también se puede traducir fieles, hijos fieles. Y cuando comparamos este pasaje con el pasaje paralelo en 1 Timoteo 3, que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, nos ayuda a entender que el requisito aquí no es que los hijos de un anciano tengan que ser cristianos. No es lo que quiere decir. Primero, porque no controlamos eso. Segundo, porque desde el nacimiento de un hijo hasta cierta edad ni puede ser salvo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, apenas llegué a ser papá, entonces ya no puede ser anciano porque mi hijo no es cristiano, porque apenas nació y es pecador en sus pecados. No tiene sentido. Entonces, sería mejor traducir esta palabra que tenga hijos fieles, en sujeción, obedientes. Y como explica aquí en el mismo contexto, aquí estamos en versículo 6, que tengan hijos creyentes fieles, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución es una palabra muy fuerte. Es una vida completamente abandonada al pecado. No estamos hablando aquí de nuestros hijos haciendo berrinches en la casa. Es la misma palabra que se usó en la historia del hijo pródigo. Cuando dijo que se desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Habla de un hijo así que vive en rebeldía abierta, una vida completamente de disolución. Y rebeldía no significa que los hijos de un anciano nunca son rebeldes. Todos los hijos son rebeldes y en su pecado. Lo que significa que es lo que caracteriza sus vidas. Habla de una vida desobediente sin ninguna ley. Entienden por favor, porque esas dos palabras son muy fuertes. Disolución y sin ley. Un hijo viviendo en casa que está viviendo así descalifica a su papá de ser anciano en la iglesia. Pero no estamos hablando de que nuestros hijos vienen aquí a la iglesia y pegan a un niño y hacen su berrinche y están gritando aquí en el servicio. Mis hijos van a hacer eso también. Eso no descalifica al hombre. Está hablando de un hijo completamente abandonado a su pecado y es público y abierto. Porque quiero enfatizar que nuestros hijos no son perfectos. Y a veces en las iglesias sí hay un problema. Cuando la iglesia ve a los hijos del pastor, los hijos de un anciano. Muchos hijos de pastores se desvían porque la iglesia los ha maltratado a través de su niñez y juventud. Porque esperan perfección. ¿Tú eres hijo de pastor? ¿Cómo es posible que dijiste esto? ¿Que hiciste eso? ¿Eres hijo del pastor? Y no mostrar ninguna misericordia, ninguna gracia, entendiendo que también es pecador, que o necesita la salvación o está creciendo en santificación como nosotros.
que tengamos muchísimo cuidado, hermanos, con cualquier niño aquí, cualquier joven aquí y sus papás, para no desanimarlos. Es fácil para ustedes venir a la iglesia y ver mis hijos o nuestros hijos haciendo cosas indebidas y dicen, pastor, tu hijo, pues, haz algo. Y tú no tienes ninguna idea de lo que estamos haciendo entre semana, cada día, cada 15 minutos con la vara, cada 15 minutos enfrentando al hijo para alcanzar su corazón por Cristo. Y venimos aquí y solamente bum, 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 vara con los demás. Eso no ayuda a nuestros hijos, de nadie. No lo hagan. Si crecen y ya están abandonados a sus pecados en disolución y rebeldía, pues ya tenemos un problema. Pero tengan misericordia, hermanos, por favor. Entonces igual, esa descripción es muy fuerte, pero no está pidiendo la perfección. Y si se refiere a hijos de cierta edad, aquí en México tenemos, bueno, no solamente aquí, en todo el mundo ahora, a veces son los hijos de 30, 40 años viviendo con sus papás en la casa. No se refiere a ellos. La palabra en griego aquí se refiere específicamente a niños más pequeños. La idea era niños, hijos viviendo con sus papás bajo su autoridad. Si tu hijo de 40 años con su familia ya vive contigo, no es lo mismo. Eso no se aplica. Porque ya tiene su propia vida, su propia familia. Es otra cosa. Estamos hablando de los hijos creciendo en el hogar. Y muchas veces cuando llegan a ser jóvenes que ya vemos los resultados y los frutos. Entonces, en vez de juzgar a nuestros hijos, hermanos, oren por ellos. Oren por ellos. Oren por su salvación y por su santificación. Lo que yo hago, lo que hacemos como papás todos. Y eso es lo que realmente va a ayudar. Pero el anciano sí tiene que tener control de su familia. Es el principio general. Es lo que vemos en 1 Timoteo 3, donde Pablo dijo que si el anciano no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese es el principio. Si se ve que su matrimonio está perdido, entonces no puede servir en la iglesia, porque va a ser lo mismo aquí. Si se ve que no tiene ningún control en su familia, sus hijos hacen lo que quisieran, no hay disciplina, no hay nada, no puede servir en la iglesia, porque va a ser lo mismo aquí. Entonces es fuerte para los ancianos. Pero ¿quién va a estar para la iglesia? Sí, tiene que cumplir eso. Pero que entendamos lo que está diciendo, que no estemos esperando perfección en nuestros líderes y en sus familias. Entonces, varones aquí, y realmente todos ustedes, bueno, sí, todos ustedes, que son casados o papás, o que van a ser casados o papás, sean líderes primero en su casa. Es muy fácil venir aquí los domingos y todo está bien, ya pones tu cara de domingo, ya estás bien, exhortando, platicando, animando, pero tu esposa sabe que es pura hipocresía, o tu esposo sabe que es pura hipocresía, o tus hijos saben muy bien que así no eres en la casa. Primero en tu casa. Ese es el lugar, es el primer lugar del ministerio. Los ustedes que son o van a ser líderes, enfóquense en su casa primero, porque su casa es su primer ministerio. El primer ministerio y el más importante ministerio de un pastor o de un anciano no es la iglesia. Y lo he dicho, y lo digo así para que sea impactante, pero para que entendamos. Ustedes no son mi prioridad. Bueno, Dios primero, después mi casa, y después ustedes. Y así debe ser para todos, y especialmente los líderes. Pues es demasiado fácil cambiar eso, porque tengo familia de 3 otros, y aquí somos mucho más de 3. Es muy fácil entonces enfocarme en tantas cosas aquí, entre esas 100 personas más o menos. Y tengo que recordarme siempre, mi familia es primero. Pues es sano y ustedes deberían esperar eso. De vez en cuando he escuchado, no sé si aquí o no, no me acuerdo, puede ser en esto, comentarios en cuanto a eso, o tal vez en otras iglesias que, no, pues el pastor está mal porque no me atiende y se fue al partido de fútbol de su hijo. ¿Saben qué? El partido de fútbol de su hijo es más importante. A excepción de que si tú estás muriendo en el hospital, ¿no? O sea, emergencias, ¿no? Entendemos eso, pero ¿por qué no me visitó? Porque aquí, esa es la razón, porque si tú quieres un pastor, un anciano, conforme a la palabra de Dios, tiene que ser primero buen esposo, buen padre, y hacer su primer ministerio en su casa, para que después pueda ejercer su segundo ministerio aquí en la iglesia local. ¿Me entienden?
Eso es lo más importante. Segundo, vemos que un anciano debe de ser irreprensible en cuanto a su carácter. Versículos 7 a 8. Pablo repite en versículo 7 la necesidad de ser irreprensible. Ahora se enfoca no solamente en la familia, sino en su propio carácter. Primero enlista 5 cosas que no deberían describir un anciano. Y después enlista 6 cosas que sí deberían caracterizarlo. Primero, un anciano dice no es soberbio. La palabra es obstinado, arrogante. Es importante porque el liderazgo tienta a los hombres a abusar de su poder. Pero un líder espiritual no puede actuar así. Somos tentados, claro, a enseñarnos sobre el rebaño y no a escuchar a nadie más. El liderazgo de la iglesia no puede actuar así. Y precisamente por eso es peligroso tener a un solo hombre pastoreando la iglesia. Necesitamos a varios ancianos para que uno no llegue a ser autoritario y despótico y pensar que sabe mejor que todos los demás. El anciano no es obstinado y soberbio. No es iracundo, irascible es otra palabra. No debe enojarse de manera rápida, ni explotar con enojo, ni ser siempre impaciente. Luchamos con impaciencia, créeme, porque las ovejas son también obstinadas y nos falta la paciencia. Es pecado y tenemos que arrepentirnos. Pero no podemos estar reaccionando en enojo constantemente con cada cosa. Eso no es sano y va a causar más problemas en la iglesia de Dios. Dice que un anciano no es dado al vino, no es adicto al vino. La palabra se refiere a emborracharse. Aún un poco, escúcheme muy bien aquí, pues es muy importante. Se refiere a emborracharse aún un poco. A veces, ayúdenme por aquí, aquí creo que dicen alegre. No es alegre, ¿verdad? ¿Sabe lo que es alegre? Borracho. Ya has cruzado la línea. La pregunta siempre es, hermanos, ¿cuándo se cruza esa línea? De tal vez tomar a ya ser alegre, ligeramente borracho. ¿Cuándo se cruza la línea? ¿Sabe una cosa? Y voy a ser muy honesto. La única manera para saber dónde está esa línea es cruzarla por lo menos una vez. Esa es la única manera para saber cuánto puedes tomar sin entrar en eso. Entonces, si no sabes cuándo puedes tomar, pues no lo haces, pues no quieres caer en pecado. O si sí sabes, es porque has pecado, por el momento cruzaste la línea y estabas borracho. Quiero ser bien claro, lo que creo y lo que la iglesia cree en cuanto a eso. Es lo que significa aquí. Un líder ni puede acercarse a la posibilidad de emborracharse. ¿Y cómo se hace? Hay una sola manera: no tomar. Porque si tomas, siempre hay la posibilidad de cruzar esa línea. Y un líder no puede hacer eso. Punto. Un líder no puede caer así. Tiene que tomar medidas a veces más estrictas que los demás aún para no caer en ese pecado. Me quiero decir otra cosa, pero probablemente no debería. Entonces, no. Es que me preocupa la verdad. Porque vivimos en una cultura en donde el alcohol ha arruinado a todos. En mi país también, Estados Unidos igual. Hay un nuevo movimiento en Estados Unidos. Se llama el nuevo calvinismo, nuevos reformados. Ellos enseñan que si no tomas, no eres buen cristiano. Hace eso. Si no tomas, no entiendes la libertad que tienes en Cristo. ¿Saben lo que es eso? Eso es error. Esa es falsa doctrina. Son falsos maestros. Es muy peligroso acercarnos a esta línea. ¿Dónde está tu línea? Yo no sé dónde está tu línea y no voy a juzgarte por eso. Pero no puedes saber dónde estás sin cruzarla. Estoy hablando médicamente, estoy hablando con hechos. Entonces, si quieres obedecer a Dios y ni acercarte al pecado, pues no te acerques entonces. Es lo que decimos a nuestros hijos, ¿verdad? No toques la estufa porque te va a quemar. ¿Y qué hace?
se acerca, se acerca, se acerca. Son necios, ¿verdad? Como niños. ¿Por qué nosotros hacemos lo mismo con el pecado? Queremos estar tan cerca del pecado como posible sin entrar en pecado. Y pensamos que esa es libertad. Eso no es libertad, es esclavitud. Tú eres esclavo a este pecado porque quieres acercarte tanto como posible. No es libertad, es esclavitud. Lo dejo. Un anciano no es pendenciero, no es violento, no le gusta entrar en peleas. Aquí en la iglesia hay conflictos, hay peleas a veces, hay luchas, pero no nos gusta. Pero hay hombres que sí les gusta siempre estar peleando, peleando, peleando. Un anciano puede ser así porque causa problema tras problema tras problema. El ejemplo es Cristo. Porque Cristo habló muy fuerte en contra de los fariseos, ¿verdad? Los hipócritas. Cristo habló muy fuerte en contra del pecado. Pero también es tierno con sus ovejas. Y así debemos ser también. Cristo hasta usó sarcasmo, ¿verdad? Sin caer en pecado, porque nunca pecó, ¿estamos de acuerdo? Y usó sarcasmo. Habló fuertemente, pero era tierno también. Tierno con las ovejas. Así tiene que ser un líder en la iglesia. Firme, directo, pero tierno con sus ovejas. Y al final de esta lista de lo que no debería ser, el anciano dice: no es codicioso de ganancias deshonestas. Pues no llegó a ser líder para ganar dinero. Y muchas iglesias así. ¿Por qué es pastor? Porque quiere las ofrendas, los diezmos de la gente. Eso no es el motivo del anciano. No es ambición de dinero. Es cierto que el obrero es digno de su salario. Y cuando un ministro trabaja tiempo completo en la iglesia, es correcto que reciba su salario en la iglesia. Pero esa no es la razón por la cual es anciano. No es por dinero. Es por el amor al rebaño. Esas son las descripciones negativas. Lo que el anciano no debería ser. Lo que no debería caracterizar al anciano. Después nos da descripciones positivas. Es hospedador, acogedor, invita a personas a su casa, a su vida. Ahora, todo cristiano debe ser así. Y honestamente es algo que hace mucho falta todavía en los cristianos. Porque no importa cuán grande o pequeña es tu casa. No tiene nada que ver con la hospitalidad. No tienes que tener una casa grande, no tienes que tener mucha comida, con tortilla y frijoles, ya puedes invitar a personas a la casa. Porque el punto no es la comida, ni el espacio, el punto es la comunión. Y invitar a la gente a tu vida. Porque aquí platicamos. Es otra cosa invitar a una persona a tu casa, ¿verdad? Porque allí pues, se ve más cómo eres, cómo es tu familia, cómo son tus hijos. Es hacerte vulnerable. Es abrir tu corazón. Y por eso muchas veces no nos gusta hacerlo. Y decimos: no tengo el espacio, no tengo la comida, no tengo el dinero. No importa. Cada cristiano debe ser hospitalario, hospedador y especialmente el líder, quien está pastoreando a esas ovejas. Es amante de lo bueno, puede ser amante de buenos hombres, pero realmente es más general aquí. Ama lo que es bueno, no lo que es malo. Es sobrio, que significa prudente o sensato. Es alguien sabio que toma buenas decisiones. Pues claro que necesitamos eso para un anciano, ¿verdad? Porque hay muchas decisiones que tomar. Es justo en su trato con otras personas, no trata a algunos bien y a otros mal, no hay favoritismo, es disciplinado y tiene su vida bajo control, es santo, apartado a Dios, apartado del pecado, otra vez como cualquier cristiano. Y finalmente dice: es dueño de sí mismo, que obviamente define también las demás características, porque dice que tiene dominio propio, control de sí mismo, es un fruto de espíritu también, ¿verdad? Dominio propio. Y con dominio propio entonces no será iracundo, pendenciero, dado el vino. Entonces, si queremos dos cosas que resumen el carácter de un anciano, es irreprensible y dominio propio. Y todo lo demás es aplicación. Ahora, como una parte muy breve, fíjense por favor que hasta ahora no hemos visto ninguna descripción de un anciano que no se requiere de todos los cristianos. ¿Verdad? Dice que un anciano debe ser así, pero igual cada cristiano, irreprensible, puro en su matrimonio, una casa bajo control, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermanos,
Dios manda esto a cada uno de ustedes, así como me lo manda a mí. No estás exento. Ese mensaje para los ancianos, qué bueno, no me aplica. Te aplica igual. Hasta ahora por lo menos sin ninguna diferencia. Es requisito para un anciano, no puede servir sin esas cosas, pero el cristiano también tiene que ser así. No pendenciero, no iracundo, sino con dominio propio, con tus palabras, con tus acciones. No dado al vino, justo, santo, dueño de ti mismo. Es para todos nosotros. Entonces, mientras ustedes se preparen para votar para futuros ancianos, basado en esas descripciones, no olviden examinarse a sí mismos. Es muy fácil decir, bueno, no voy a votar por él porque pues, no cumple eso. No, tú tampoco, ¿verdad? Y entonces, enfócate en ti mismo primero, para que estés creciendo en santidad en esas descripciones, para que con buena conciencia puedas votar o no por hombres también conforme a esas mismas descripciones. Digo, no sean tan duros a juzgar a otros hasta que se examinen a sí mismos. Ese es el principio. Quiten primero la viga de su propio ojo antes de buscar el polvo en el ojo de otra persona. Y oren por esos hombres. Como he dicho, no va a ser ningún cambio nada más quejarse y pensar que todos están mal. Oren. Oren por mí. Oren por los que van a servir como ancianos aquí. Es lo que más necesitamos que otra cosa. Y finalmente en nuestro pasaje, un anciano debe ser irreprensible en cuanto a la doctrina. Versículo 9. Esa es la última descripción que Pablo menciona de un anciano. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero fíjense que eso es al final. Primero, su casa. Segundo, su carácter. Al final, su doctrina. No porque no es importante, sí es importante, pero las otras dos cosas son más importantes. Primero su casa, primero su carácter, y después vamos a ver el tema de su doctrina. ¿Y saben por qué? Porque se puede enseñar a cualquier hombre doctrina, pero no se puede enseñar carácter. Entonces, si encontramos un hombre que es fiel a su esposa y tiene su casa bajo control, entonces podemos enseñarle la doctrina. Podemos enseñarle para que pueda enseñar o retener la palabra. Eso no es tan difícil. Es mucho más difícil el hombre que tiene mucho conocimiento, pero no tiene el carácter. En muchas iglesias esos hombres sí son elegidos. Pues sabe todo. Sí, pero su casa es un caos y su carácter no cumple con esos requisitos, entonces el conocimiento es al final. Importante sí, pero al final. Habla de exhortar con sana enseñanza. Exhortar se refiere a mandatos de líderes en la iglesia. También a veces se usa para hablar de animar e instruir de manera práctica. Entonces entienden que primero no se refiere necesariamente a predicar en público. Sí lo incluye, pero no solamente eso. No creemos que un anciano tenga que predicar desde el púlpito. A diferencia que otras iglesias muy buenas, ¿no? Otras denominaciones. En la iglesia presbiteriana entendemos, como vamos a ver en un momento, la diferencia entre el anciano docente y el anciano gobernante. Y fíjense que lo vemos aquí. Dice exhortar, animar con sana enseñanza. Eso se puede hacer en privado. Ir a la casa y hacerlo. En una conversación, en un grupo pequeño, con los jóvenes, en la escuela dominical. No necesariamente aquí desde el púlpito. También habla aquí en el versículo 9 que pueda convencer a los que contradicen. La palabra realmente es refutar. El anciano debería poder defender la sana doctrina, porque como vamos a ver en 8 días, en el siguiente pasaje, hay muchos falsos maestros. Interesantemente, también esta palabra, en el versículo 9, convencer, se usa en otras partes de la Biblia para hablar de exponer el pecado en la disciplina en la iglesia, que es otra cosa que hace un anciano. Entonces, un anciano va a confrontar la falsa enseñanza y poder defender lo que la palabra de Dios dice. Ahora, debemos tener muy claro en mente que ese tema de la enseñanza o defender la sana doctrina o aún apto para enseñar, como dice 1 Timoteo 3,
no significa que cada anciano es pastor que predica desde el púlpito. Ven conmigo en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo, 2 libros antes de Tito. 1 Timoteo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, yo espero estudiar esto en más profundidad en una escuela dominical antes de la lección en febrero. Hoy no tenemos tanto tiempo. Y también yo admito que ha habido debate en cuanto a la correcta interpretación del versículo a través de los años. Ok, está bien. Pero en la iglesia presbiteriana entendemos el versículo así, que todos los ancianos gobiernan y algunos trabajan específicamente en predicar y enseñar. Entonces en los ancianos hay dos grupos. Todos gobiernan y algunos también se dedican a la enseñanza y la predicación. A ellos los llamamos ancianos docentes, enseñan, predican, y los otros como ancianos gobernantes, porque ese es su principal trabajo, gobernar. ¿Aptos para enseñar? Sí. ¿Exhortar? Sí. ¿Confrontar a mala doctrina? Sí, pues lo que dice, no estamos contradiciendo nada aquí. Pero no ha sido llamado a estar aquí en frente de la iglesia predicando desde el púlpito cada domingo. Dios ha dado diferentes dones a los ancianos. Entonces, creo que es muy importante, y sí, vamos a verlo más detalle, porque yo entiendo que la mayoría que no vienen de iglesia presbiteriana, y tal vez nunca han escuchado eso, porque con nuestros hermanos bautistas es diferente, otros lugares es diferente. Es muy importante que entendamos eso, porque si no entiendes eso, vas a llegar un momento de votar y decir, bueno, ya no predica, ya no puede predicar, ya no puede hablar en público, y no va a elegir a nadie. Pero los ancianos no son para eso. Hay ancianos que no pueden hablar en público, no tienen el don. Pues sí pueden enseñar, sí pueden exhortar, sí pueden refutar. Personalmente, en grupos pequeños, enseñando a niños, a jóvenes, adictos de la calle, es su don. Cumplen el requisito. Pero no debemos pensar que cada anciano hace lo que exactamente hace el pastor que predica, porque no es así. Entonces, por favor, entiendan eso antes de la lección para que no tengamos esta confusión. Y si eso es nuevo para ti y dices, no, pastor, estás loco. Igual estudia por ti mismo, porque a través de los siglos la iglesia presbiteriana ha explicado eso, esa interpretación, porque lo creemos bíblicamente y prácticamente. Ahí está toda la información que vamos a estudiar juntos, si vienen para escuela dominical. Si no, perdón, no van a aprender. O pueden estudiar por sí mismos. Porque para mí es bien, bien importante, porque no sé si me estoy explicando o no, sus caras no sé, no puedo leerlas. En 1 Timoteo dice apto para enseñar, ¿verdad? Aquí en Tito dice, vamos a leerlo otra vez para que no haya ningún problema. Aquí en Tito 1, versículo 9 dice que tiene que exhortar con su enseñanza y convencer. En algún lugar en esos dos pasajes dice que tiene que predicar. Ese es mi punto. ¿Okay? Pero confundimos, pensamos que apto para enseñar es predicar desde el púlpito. Para nada. Yo me acuerdo muy, muy bien. Un anciano que estaba en nuestra iglesia en Estados Unidos, en Greenville, un hombre de la tercera edad, un hombre muy, muy humilde, y digo que eso porque no tenía mucha educación, no había terminado la prepa, no sé si la secundaria, un hombre que trabajaba muy fuerte con sus manos, y un hombre piadoso, no hay otra palabra para escribirle. Así era su testimonio ante la iglesia. Él nunca subió al púlpito para predicar. Él nunca dio una clase dominical. Ese hombre siempre estaba con la gente. Siempre estaba exhortando, enseñando en su propia manera. Y era un anciano tan importante para esa iglesia. Falleció y fue una falta para la iglesia, como que faltó algo porque Dios le había usado mucho en esa iglesia a través de los años. Pero no puede hablar en público. No tiene la educación para estudiar el griego y el hebreo y todas esas cosas. Exhortar, sí. Refutar, sí. Apto para enseñar en su propia manera, sí. ¿Me entienden?
tenemos hombres aquí también con esos tipos de dones. Entonces, no debemos confundirnos y pensar que si no está predicando cada domingo y estudiando la palabra así, que no es anciano. No es cierto. Tenemos ancianos gobernantes que son tan importantes y tan esenciales a la iglesia como cualquier anciano docente. Por lo menos ustedes que son miembros deberían aprender eso para que puedan votar con este conocimiento, con ese discernimiento de la palabra de Dios. Para terminar de manera muy práctica, este pasaje nos ayuda de dos maneras. Primero, ayuda a aquellos que se están preparando para ser líderes aquí, en la iglesia, para que ustedes sigan buscando a Dios, para que sigan creciendo en santidad, para que sigan creciendo conforme a esas descripciones de ser un anciano. Pero también este pasaje nos ayuda como iglesia, porque podemos leer eso y podemos saber lo que estamos buscando para poder elegir ancianos. Porque la congregación vota, los miembros votan. Ustedes entonces ya tienen la información. Ahora lo que les toca es prepararse en oración para votar correctamente conforme a la voluntad de Dios. Pero ante cualquier otra cosa, y quiero terminar con eso, este pasaje nos muestra nuestra necesidad de la gracia. ¿Por qué? Hermanos, ¿cómo es posible que un hombre pecaminoso, débil, todavía viviendo en la carne, puede vivir conforme a esos requisitos? ¿Cómo es posible? Solamente por gracia. Porque ningún hombre aquí, incluyéndome a mí, podemos vivir así, conforme a eso, en nuestras propias fuerzas. Cuando leemos algo así, la primera cosa que debemos pensar es, pues gracias a Dios por su gracia, porque sin su gracia nadie puede cumplir eso. Pero igual ustedes, porque he dicho que no hay nada, a excepción de esta parte de la doctrina, enseñar la doctrina. Nada aquí si no se aplica a todos. Y la misma pregunta, ¿cómo pueden ustedes vivir de esta manera hoy en esta semana? Justos, santos, no entrando en peleas sin problemas, no iracundo, todo lo que vimos aquí. ¿Cómo podemos todos vivir así en la semana? Porque el pastor lo dijo, dice, vamos a echar muchas ganas, vamos a salir y vamos a esforzarnos muchísimo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Solamente por la gracia de Dios. Busca a Dios y su gracia para vivir así. Si vas a ser líder o si no vas a ser líder. Porque solamente así puedes cumplir lo que Dios nos ha mandado. Porque la gracia de Dios sí es para salvarnos. Y eso primero entonces, ¿no? Si estás aquí, honestamente tú has intentado toda tu vida vivir conforme a esos requisitos. Yo he intentado hacer puro mi matrimonio, ayudar a mis hijos, ser justo con todos, no tener favoritos. Y, pastor, he intentado vivir así toda mi vida. Te digo que no puedes. No tiene sentido seguir intentando porque sin Cristo, sin la salvación, sin el poder del Espíritu Santo, no puedes vivir así. Puedes intentar, pero va a terminar en frustración constante para ti. Necesitas la gracia de Dios, que es la única cosa que te puede salvar, no tus obras. Tú puedes seguir intentando ser buen esposo y proveer para tu esposa y no golpearla como en el mundo. Yo soy buen esposo y eso no te salva. Estás mal en tus pecados todavía. Tú puedes ser una esposa, me someto a mi esposo, no digo nada, yo no soy iracunda, yo me cuido y todo. Eso no te salva. Puedes ser un hijo y decir, yo obedezco a mis papás, yo voy a la escuela, yo saco buenas calificaciones. No te salva. Solamente la gracia de Dios. Lo que Cristo ha hecho para salvarnos de nuestros terribles pecados. Entonces, por favor, no salgas de aquí pensando que tienes que hacer más para que Dios te ame. Arrepiente tus pecados y humíllate ante Dios para recibir la salvación que es solamente en Cristo. Solamente así puedes ser salvo. Pero cuando ya somos cristianos, es la misma gracia de Dios. La gracia que nos salvó es la gracia que nos está santificando. Y vemos aquí en Tito, capítulo 2, versículos 11 a 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tú tienes la gracia de Dios como hijo de Dios, la gracia te enseña a vivir así. Renunciar a la impiedad,
renunciar a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Todo es gracia. Entonces, es solamente por la gracia de Dios que podemos vivir así. Y es solamente por la gracia de Dios que podemos tratar a otros como deberíamos. Porque, hermanos, si nosotros no entendemos cuánta gracia hemos recibido de Dios y cuánta gracia recibimos cada día, vamos a seguir siendo muy duros con los demás. Pero cuando entendemos cada día, cuando somos abrumados cada día con tanta gracia que he recibido en todo mi pecado, entonces vas a mostrarlo para con otros también. Pura gracia para con otros. Entonces la única razón por la cual no tratamos a otros como deberíamos es porque no entendemos cuán pecadores somos y cuánta gracia recibimos. Entonces, para regresar al punto aquí, que nuestros líderes ahora y en el futuro siempre enseñan la gracia, no el legalismo. Entonces, no importa cuántas reglas tienes en tu vida, en tu familia o en la iglesia, esas reglas no te van a acercar a Dios. Esas reglas no te van a hacer más santo. Solamente el Evangelio puede hacer eso. Solamente la gracia de Dios. Entonces, que no llevemos nuestro legalismo inherente a nuestra iglesia local y aplicarlo a los líderes, a los hermanos. Si alguien no cumple con tus reglas y tus expectativas, honestamente, no importa. Ellos tienen que cumplir con los mandamientos de Dios y los requisitos de Dios, como hemos visto en este pasaje hoy. Necesitamos cambiar nuestro estado de juzgar para que sea más evangélico y menos legalista. Tiene que ver más con la gracia y menos con reglas. Porque queremos líderes así. Queremos líderes irreprensibles y llenos de gracia. Y queremos ser una iglesia irreprensible y llena de gracia, debido a la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar este pasaje. Y por un lado, sí, enfocarnos en esos requisitos tan fuertes. Te rogamos, Señor, que nuestros líderes ahora y futuros puedan cumplir con eso. Te pedimos, Señor, que todos nosotros podamos cumplir con esos requisitos, porque son tus mandamientos para todos nosotros, la mayoría. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para elegir solamente a los líderes correctos en febrero. Te pedimos que podamos seguir creciendo todos. Pero, Señor, en gracia. Solamente en gracia. No enfocados tanto en las reglas y esas cosas externas y legalistas, sino en la gracia de Dios. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos a tomar esos requisitos y aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos para entender cuando estamos fallando y pecando. Señor, llenos de gracia. Ayúdanos a ser una iglesia llena de gracia. Y danos, Señor, líderes irreprensibles conforme a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.